provisiones, no pude eludir ciertas trancaderas. Así que empezamos la clase con un poquito de atraso, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a empezar un nuevo tema, ya les había advertido la clase anterior, ¿sí? Vamos a iniciar este tema número 3, que son las medidas estadísticas, ¿sí? En realidad se llaman medidas descriptivas de datos, porque recuerden que estamos en la estadística descriptiva, es decir, la primera parte de la estadística, ¿ya? En el fondo son medidas estadísticas, así se llama. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de este tema? Que ustedes puedan describir el comportamiento de datos agrupados y no agrupados a través de las medidas estadísticas. Deben aprender a calcular las medidas estadísticas. O sea, además de calcular, obviamente deben comprender el concepto, el uso, la utilización, las ventajas, desventajas que tiene cada medida estadística. ¿Ya? Las medidas estadísticas se clasifican en 5 categorías, o en 5 familias, o en 5 grupos. Y ahí están descritos por orden de importancia. Vamos a empezar estudiando las medidas de tendencia central, luego las medidas de posición, luego las medidas de dispersión, luego las medidas de concentración y finalmente las medidas de forma. Entonces, ustedes observan, son 5 grupos o 5 familias de medidas estadísticas. Estas medidas estadísticas lo que hacen es describir el comportamiento de una población. Por eso se llaman medidas descriptivas de datos. ¿Ya? Muy bien. Y obviamente vamos a hacer varios problemas. Vamos a resolver varios ejemplos. Vamos a hacer mediciones estadísticas. Y también los vamos a representar gráficamente. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, las medidas de tendencia central. ¿Qué ubicación tienen estas medidas de tendencia central? Muy bien. Los contenidos los voy a desarrollar. La metodología es expositiva. En este caso es virtual. Y vamos a empezar. Recordarles que la estadística tiene 2 partes, ¿sí? O se clasifica en 2 grandes partes. La primera parte se llama estadística descriptiva. Y la segunda parte se llama estadística inferencial. Esa primera parte o estadística descriptiva se encarga de ¿qué? De recolectar datos, organizarlos, presentarlos, analizarlos y ayudan a tomar decisiones respecto de alguna variable o algún atributo que se está observando en la población. En otras palabras, a través de la estadística descriptiva, lo que se hace es describir el comportamiento de alguna variable o de algún atributo en la población. A ver, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el último tiempo ha salido a la luz pública y nos está haciendo quedar realmente muy mal en la universidad, ¿no es cierto? ¿Qué tema? El tema de los dinosaurios que hay en la universidad, el famoso Max, ¿no recuerdo? Max, ¿no? Algo así. Es estudiante de la Universidad de San Simón que maneja la Universidad Boliviana. Es el presidente de la Universidad Boliviana por encima de rectores, vicerrectores, docentes y estudiantes. Es la máxima autoridad. ¿Quién lo eligió? Obviamente lo eligieron políticamente, pues no, a través del MAS. No hay otra. Los masistas siempre haciendo cosas que no corresponden, como en este caso, ¿no? Que un estudiante sea el máximo representante de la Confederación Universitaria Boliviana, cuando legítimamente debería corresponderle pues a alguna autoridad o algún docente. Pero bueno, ahí están las cosas. Este señor hace muchos años es el dirigente, la máxima autoridad de la universidad. ¿Se dan cuenta? Tiene más peso que el rector que tenemos nosotros en la universidad y que todos los rectores en conjunto a nivel nacional. Ese es el famoso dinosaurio que ahorita está a la cabeza de la CUP, ese famoso Max, no me acuerdo el apellido. Entonces, nosotros en la universidad, por ejemplo,
podríamos emprender un estudio para determinar, y de hecho están haciendo estos estudios ahorita, ya se han movilizado porque ya es demasiada vergüenza todo lo que está pasando. Ya están viendo el tiempo de permanencia que tienen los estudiantes en la universidad pública en general. En particular, en la Universidad Gabriel René Moreno podríamos hacer ese estudio también, ¿no? Para ver cuál es el comportamiento de la variable tiempo de permanencia de los estudiantes en la universidad. Hay muchos estudiantes que obviamente en 5 años, que es lo que corresponde, terminan su carrera. Otros lo hacen en 6, otros lo hacen en 7, en 8. Pero de ahí a doblar 9, 10, 11, obviamente no es tan normal. Desde luego que hay muchas consideraciones, el trabajo, las necesidades que tienen las personas, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas, podríamos discutir un montón. Pero legítimamente, un estudiante al cabo de 5 años debería formarse ya con su título, 6, 7 años como mucho. Pero podríamos hacer ese estudio en la universidad. Nosotros podríamos estudiar o podríamos analizar, digamos así, cuál es el tiempo de estudio o el tiempo de permanencia que tienen actualmente los estudiantes de la Universidad Gabriel René Moreno. Por tanto, al hacer ese estudio y al alcanzar los resultados de ese estudio, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando describir una población. En este caso es una población de estudiantes y lo que se quiere describir en esa población de estudiantes es su tiempo de permanencia. ¿Podríamos hacer ese estudio? Claro que lo podemos hacer y muy fácilmente a través de la estadística descriptiva. Una vez hecho ese estudio, habrá que hacer mediciones. Por ejemplo, habrá que ver cuál es el tiempo promedio que un estudiante permanece en la universidad. Esa es una medida de tendencia central. Podríamos también ver la mayoría de los estudiantes, qué tiempo permanecen estudiando en la Universidad de Gabriel René Moreno hasta que se titulan. Esa es otra medida de tendencia central que se llama moda. Podríamos también decir la mitad de los estudiantes de la Gabriel René Moreno en cuánto tiempo se titula o cuál es su tiempo de permanencia en la universidad. Esa es otra medida de tendencia central que se llama mediana. Podríamos ver, si calculamos el tiempo promedio, cuál es la variación de ese tiempo promedio. Porque si es un tiempo promedio quiere decir que no es exacto, ¿no? Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Ahí vamos a estudiar la dispersión del promedio, es decir, hasta dónde es aceptable hacia abajo y hasta dónde es aceptable hacia arriba. O sea, si el tiempo promedio, por ejemplo, fuera 6 años, eso no es exacto, no está escrito en piedra, por eso se llama promedio. Quiere decir que puede ser un poquito más o un poquito menos. Hay estudiantes que se titulan en 5.5 o en 5.8 años y hay otros estudiantes que podrían titularse en 6.4 años, por ejemplo. Entonces, hay una dispersión, el promedio al no ser exacto tiene una variación. ¿Cómo medimos esa variación? A través de la desviación típica. Esa es otra medida, es otra familia de las medidas estadísticas que se llama medida de dispersión. Muy bien, entonces, ¿qué quiero hacer con esta pequeña introducción? Inducirlos a ustedes a que comprendan para qué se hacen mediciones estadísticas. Las mediciones estadísticas se hacen para comprender a través de algunos indicadores, a través de algunos números, el comportamiento de una población. Como les dije, si emprendemos ese estudio del tiempo promedio de permanencia de estudiantes en la Gabriel René Moreno, podríamos sacar un montón de mediciones, podríamos hacer un montón de mediciones. Y esas mediciones se llaman medidas estadísticas. Estas medidas estadísticas que hacen, describen el comportamiento de la población. Si el tiempo promedio de permanencia de los estudiantes en la Gabriel René Moreno es, por decir, 6 años, uno podría ver cuál es la variación, es decir, hasta dónde menos y hasta dónde más de 6 años. Entonces estamos hablando de otra medida que se llama medida de dispersión. Podríamos ver también la distribución del tiempo de permanencia y ver gráficamente si tiene una deformación hacia la derecha o hacia la izquierda.
¿Eso se puede medir? Sí, se puede medir a través de las medidas de forma. Hay dos medidas de forma. Uno es el coeficiente de asimetría y el otro es el coeficiente de kurtosis. Lo vamos a ver también más adelante. Y así, midiendo, nosotros podemos establecer algunos indicadores. Esos indicadores se llaman estadígrafos, estadísticos o medidas estadísticas, así de simple. ¿Para qué sirven? Para describir el comportamiento de una población. Ya, eso es lo que vamos a estudiar. En este tema, si bien los conceptos son bastante interesantes y yo me voy a encargar de que ustedes lo entiendan bien, el hecho es que es muy largo el tema es bastante largo, porque son 5 familias de medidas estadísticas. Al ser 5 familias, en cada familia hay varias medidas. La más numerosa es la medida, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Esas son las más numerosas. Las más cortas son las medidas de forma, porque solo son 2. Y las medidas de concentración también, solo son 2. Y las medidas de posición son 3. Entonces, vamos a multiplicar, a ver, en promedio 3 por 5, 15. Vamos a hacer unas 15 medidas estadísticas y pues hay muchísimas fórmulas aquí. Entonces, en la medida en que vamos avanzando, ustedes ya tienen que ir haciendo su formulario. Ojo, el formulario no está permitido en el examen, pero su formulario ustedes ya lo tienen que ir desarrollando para ustedes, pues, ¿no? Para que en la medida en que vayan resolviendo ejercicios sepan qué fórmula utilizar y en qué caso. Entonces, en este tema van a ver que hay cualquier cantidad de fórmulas. Muy bien. Entonces, voy a compartir para ganar un poquito de tiempo por el atraso una clase anterior, pero esa clase anterior ya está grabada y lo que yo voy a hacer es solo mostrarla y la voy a explicar, la voy a reproducir. Entonces, hemos hablado de la unidad número 3. Le he puesto el nombre de medidas estadísticas, aunque en el programa, si ustedes se fijan, en el plan de lección, el nombre es otro, pero al final dijimos, se llaman medidas descriptivas de datos, pero al final les dije que era exactamente lo mismo que medidas estadísticas, ¿no? Muy bien. Entonces, ya están los objetivos, comprender el significado de medidas estadísticas. Yo ya con la explicación que he hecho, espero que me hayan comprendido algo. Ahorita voy a complementar. Hay que diferenciar los diferentes tipos de medidas estadísticas. Recuerden que hay medidas estadísticas en 5 familias. Entonces, cada familia tiene su particularidad y hay que diferenciar cada medida para cada familia. Y obviamente hay que explicar cuál es la razón de cada medida, pues, ¿no? Porque no es nomás calcular y punto. Tiene una utilidad, tiene una importancia, una aplicación. Y vamos a realizar cálculos, vamos a fortalecer las habilidades realizando mediciones de manera a través de los ejemplos. Muy bien. Entonces, medidas estadísticas, ¿ya? Como primer subtítulo, recuerden que en estadística siempre estudiamos una población. Ese gráfico ya ustedes, ese esquema, perdón, ustedes ya lo han visto N veces. Esa es una población. Si ustedes recuerdan el concepto, una población no es nada más que un conjunto de elementos. Entonces, cada puntito es un elemento. Y en estadística siempre hacemos el estudio de una población. Pero ¿cómo estudiamos esa población? Si tendríamos que estudiar toda la población, lo que tendríamos que hacer es un censo. Y a través del censo tendríamos que obtener algunas medidas estadísticas. Esas medidas estadísticas, fíjense bien, el título dice, el subtítulo dice medidas estadísticas. Esas medidas estadísticas que nosotros podríamos hacer en la población se llaman parámetros. Ojo que esto ya lo he explicado en el tema 1, pero no hay ningún problema, vamos a volver a explicar. No hay ningún problema. Entonces, reitero, si en estadística nosotros hacemos el estudio de los elementos de toda una población, que es N mayúscula, ese estudio se hace a través de un censo. Y las mediciones que se hacen en esa población se miden, o sea,
se registran los datos y se hacen mediciones. Esas mediciones se llaman medidas estadísticas, pero esas medidas estadísticas cuando son de la población se llaman parámetros. Algunos parámetros de esta población de datos o de elementos, por ejemplo, son mu. ¿Qué es mu? Es media poblacional. Sigma. ¿Qué es sigma? Desviación típica poblacional. Sigma al cuadrado. ¿Qué es sigma al cuadrado? Varianza. P. ¿Qué es P? Es una proporción poblacional. Sirve para medir los atributos. En cambio, estos otros sirven para medir las variables. No se preocupen de anotar qué significa cada cual. Más adelante lo vamos a ver. Ya, en este caso simplemente estoy tratando de explicar de que los parámetros en una población no son nada más que las medidas estadísticas que describen el comportamiento de la población. Esos son los parámetros. Muy bien. Pero en estadística nosotros casi siempre trabajamos no con una población, sino con una muestra. Es decir, de esa población elegimos un subconjunto. Ese subconjunto se llama muestra. Y cuando hacemos el estudio de los elementos de una muestra, lo que hacemos es aplicar el muestreo. Y si nosotros medimos estos datos que están en la muestra o que son parte de la muestra, los que están dentro del círculo rojo, si nosotros medimos los datos que están en esa muestra, lo que obtenemos son estimadores. ¿Qué son los estimadores? Son medidas estadísticas, pero son el resultado de hacer mediciones ¿dónde? En la muestra, ojo. Entonces, ¿qué podemos medir en esta muestra? ¿Qué medidas podemos medir en esta muestra? Lo mismo que aquí, solo que se escriben de diferente manera, con diferente simbología. X con una barrita es lo mismo que esto. Esta es una media poblacional, esta mu es una media poblacional. En cambio, esta es una media muestral. Este símbolo sigma es una desviación típica. Esta S también es una desviación típica. ¿Cuál es la diferencia? Que esta es de la población, es un parámetro, y esta es de la muestra, es un estimador. Sigma al cuadrado es una varianza, y S al cuadrado es una varianza. En este caso de la muestra, por tanto, es un estimador, es una medida estadística que se llama estimador, y aquí es una medida estadística, pero que se llama parámetro. Y la misma P con su barrita quiere decir que esta es una proporción de la muestra. En otras palabras, es un estimador. En cambio, esta que no tiene su barrita aquí arriba es una proporción de la población. Entonces, estos son parámetros y estos son estimadores. Ambos, tanto los parámetros como los estimadores, son las medidas estadísticas. Unas son de la población y unas son de la muestra. Pero en ambos casos se llaman medidas estadísticas. Ahora, ¿qué son las medidas estadísticas? Ahí abajo está el concepto, miren, aquí está. Una medida estadística, sea de la población o sea de la muestra, dice, es un número, es un indicador, un valor que explica el comportamiento de alguna variable o de algún atributo estudiado u observado en la población o en la muestra. Voy a recordarles algo que lo hemos estado hablando bastante al principio. Decíamos, por ejemplo, que en el último censo que se realizó en el año 2012, en el censo de población y vivienda que se realizó en el año 2012, se hizo una medición del género de la población, es decir, qué porcentaje eran hombres, qué porcentaje eran mujeres en Bolivia. Y el resultado que se alcanzó fue que el porcentaje de mujeres, el porcentaje de la población del género femenino, era de 50.4%. Y el porcentaje de varones, es decir, hombres en la población de Bolivia, era solamente de 49.6%. Había una diferencia. Como esas mediciones se hicieron en la población, es decir, en todo Bolivia,
entre la población en toda la población boliviana, entonces quiere decir que esos eran unos parámetros. Y el parámetro que se estaba midiendo cuando hablamos de porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, es este de aquí. Es la proporción de la población. La proporción se utiliza como medida para medir cuando tenemos atributos. Recuerden que los atributos no se pueden medir con nada. La religión es un atributo, el estado civil es un atributo, el género es un atributo, el color de cabello es un atributo. No se puede medir con nada. Solo se puede contar y expresar en valores porcentuales. Eso se puede hacer. Entonces, en ese último censo, uno de los parámetros de la población es que el porcentaje de mujeres era mayor que el porcentaje de hombres. 50.4 contra 49.6%. Ese es un parámetro porque se obtuvo después de realizar un censo y además estaba describiendo el comportamiento del género de la población boliviana. Entonces, una medida estadística lo que hace es describir el comportamiento de alguna variable o de algún atributo de los elementos de una población. Muy bien. Recuerden que hacer un censo siempre es complicado, pero hacer un muestreo es sencillo. Por tanto, en estadística casi siempre se hace un muestreo. Lo que se hacen es hacer mediciones y lo que se obtienen son mediciones, o sea, indicadores, y que eso se llaman estimadores. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer es calcular o determinar o establecer los estimadores de una población, pero a través de una muestra, realizando el muestreo. ¿Para qué? Para que esos estimadores describan el comportamiento de la población. Muy bien. Entonces, yo creo que con esta explicación, medidas estadísticas, ya está claro que la hicimos además en el tema número 1 y lo estamos volviendo a hacer, no hay ningún problema. Pero la idea es pues que se quede en su cabeza, ¿no? Y que no quede al aire. Muy bien. También les estaba diciendo hace unos minutos que las medidas estadísticas están agrupadas en 5 familias. Y las familias están agrupadas, el orden de las familias, la agrupación de las familias tiene un orden. En otras palabras, hay familias que tienen más importancia que otras. Entonces, las medidas estadísticas pertenecen a 5 familias. Esas familias son la primera y la más importante, las medidas de tendencia central. La segunda familia está constituida por las medidas de posición. La tercera familia está constituida por las medidas de dispersión. La cuarta familia la constituyen las medidas de forma. La última familia, las medidas de concentración. Cada una de estas familias tiene su propia particularidad. Es decir, ¿por qué se llaman medidas de tendencia central? ¿Por qué se llaman medidas de posición? ¿Por qué son de dispersión? ¿Por qué son de forma? ¿Por qué son de concentración? Eso lo voy a desarrollar uno por uno más adelante, obviamente. Pero lo que quiero que me entiendan es que las medidas estadísticas las agrupamos en 5 categorías o en 5 familias, ¿ya? Y por el orden de importancia es como están ahí. Quiere decir que las más importantes son las medidas de tendencia central. Muy bien. Entonces, el estudio de las medidas estadísticas, en estadística, valga la redundancia, el estudio de las medidas estadísticas en estadística se realiza a través de un muestreo. Y a través del muestreo, esas medidas estadísticas que se establecen se llaman estimadores. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a estudiar el primer grupo de familias. Ese primer grupo está constituido por las medidas de tendencia central. Muy bien. ¿Por qué se llaman medidas de tendencia central?
Un poco tiene relación con que estas medidas se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Recuerden que un conjunto de datos puede tener un rango bastante largo, pero en ese rango los datos, la mayor cantidad de datos, están casi siempre en una parte central. Entonces, las mediciones de las medidas de tendencia central, todas tienden a estar en la parte central de la distribución. Por eso se llaman medidas de tendencia central. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, esta es la resta de una variable X y los valores de X pertenecen obviamente a la resta de los números reales. ¿Ya? ¿Cuál podría ser la variable? Por ejemplo, las estaturas de las personas, la edad de las personas, el peso de las personas, todo lo que se puede medir. La longitud de los lapiceros, el diámetro de un alambre, etcétera, etcétera. Todo lo que se puede medir. Esa es una variable. Por tanto, las medidas de tendencia central, en la medida de lo posible, tienen que ver con las variables. Entonces, eso que están viendo es una distribución de la variable X. ¿Qué quiere decir? Si ustedes observan, quiere decir que la mayor cantidad de datos está, miren por favor el cursor, lo estoy moviendo, en la parte central. Por eso el polígono es más alto. Esto que ustedes tienen aquí, recuerden que es un histograma, lo que está de negro. Eso lo hemos aprendido a construir en el capítulo anterior. Ese es un histograma. Pero si nosotros unimos los puntos medios del histograma y unimos con una línea curva, entonces lo que obtenemos es una distribución. A eso se llama distribución. A ver, para que entendamos, ya lo hemos explicado, pero nuevamente vamos a volver a hablar. Por ejemplo, ¿cómo se distribuyen las edades de los estudiantes en la Universidad Gabriel? No, en la Facultad de Ciencias de la Computación. Seguro que estoy hablando de las edades. Seguramente el más joven debería tener 16 años. Vamos a suponer que es 16 o 17. No sé si habrá de 16, pero yo recuerdo que tenía un alumno que tenía 16 años. Entró a la universidad con 16 años el chico, ¿no? Vamos a suponer que la edad más pequeña, si suponemos que esta variable es la edad, es 16 años. Y la edad más alta, diríamos, podría ser, a ver, por ejemplo, pongámosle 30 años, sí, ¿no? Porque si ustedes miran en la facultad, hay muchos estudiantes que están arriba de los 25, 26 años. Muy bien. Pero la mayoría de los estudiantes, ¿en qué edad estará? La mayoría de los estudiantes seguramente está entre los 22, 23 o 21, 23. Como es la mayoría, por eso el polígono es más alto. Los estudiantes de 16 años son tan poquitos, por eso el polígono es bajo. Y los estudiantes también que tienen 30 años son muy pocos, por eso también el polígono es pequeño, es bajo, ¿no? Entonces, la forma como la forma de cómo se comporta el número de repeticiones para cada valor de la variable X, lo que hace es establecer una distribución. Por tanto, eso que está de rojo se llama distribución estadística. De manera general, recuerden que para nosotros eso se llama polígono de frecuencias en el tema anterior. Pero también lo podemos llamar curva de frecuencias. Es polígono cuando unimos los puntos medios de cada polígono con líneas rectas. Pero si esos puntos medios lo unimos con líneas curvas, lo que tenemos es una distribución. Muy bien. Entonces, ¿dónde van a estar ubicadas las medidas de tendencia central? En la parte donde más se repiten los datos. Quiere decir, miren el cursor, estoy moviendo. En este espacio. Que es donde más se repiten los datos o donde están la mayoría de los datos o los valores de X. Por eso el polígono es el más alto.
¿Ya? Entonces, las medidas de tendencia central tienden a estar al centro de una distribución. Entonces, fíjense, la parte central de esta distribución es la parte donde se repite el mayor número de veces esta variable. Quiere decir, en otras palabras, si volvemos al ejemplo que pusimos, la mayoría de los estudiantes de la facultad seguramente están entre 22 y 24 años, eso podríamos decir, o entre 21 y 23 años. No sé, habría que hacer mediciones. Yo estoy acá un poco infiriendo. O alguien tiene una posición distinta o cree que las medidas de tendencia central están en otros valores. ¿Qué dicen? Bueno, como nadie dice nada, entonces pues me están dando la razón. ¿Listo? Entonces, las medidas de tendencia central tienden a estar al centro de la distribución. Y estas medidas de tendencia central lo que hacen es describir un comportamiento, pues, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Qué estamos diciendo aquí? Que la mayoría de los estudiantes está entre 22 y 23 años, por decir algo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy describiendo la población de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Computación. La mayoría está entre 22 y 23 años. Y los más pocos, diríamos así, tienen menos de 16 años o menos de 17 años y también los muy pocos, tienen más de 30 años, podríamos decir, y esos están a este lado. Por tanto, las medidas de tendencia central tienen que ver con el número de repeticiones o la frecuencia con que se repite el valor de una variable. Y están en la parte central. Muy bien. Ahora, esas medidas de tendencia central pueden ser, escuchen bien, no es que hay una sola. Por eso dice medidas en plural. Quiere decir que son varias las medidas de tendencia central. Nuevamente ahí abajo están escritas las medidas de tendencia central por orden de importancia. Por ejemplo, la medida de tendencia más importante es la media, o lo que se llama promedio. O sea, el término correcto es promedio. Pero ese promedio nosotros lo podemos establecer. No, dije mal, por favor, me equivoqué, dije mal. Las medidas de tendencia central, de manera general, se llaman promedios. Pero hay una variedad, una diversidad de promedios. Una de ellas se llama media o media aritmética. Esa es la más importante. La segunda que le sigue importancia es la mediana. La tercera medida de tendencia central que le sigue importancia es la moda. Después hay otras medidas, ahí yo he citado dos más, por si acaso hay más. Otra es la media geométrica y la otra es la media armónica. Hay otras medidas de tendencia central más, ¿ya? Pero que no tienen mucho uso y no tienen mucha importancia en la estadística. En la estadística lo que no se puede obviar como medida de tendencia central es la media. Es la más importante. O que se llama también media aritmética. ¿Ya? Entonces, esas son las medidas de tendencia central más importantes. La media o media armónica es la que está en la cúspide, la más importante, luego la mediana, luego la moda, media geométrica, media armónica. Existen otros promedios. Ustedes pueden ver en el libro que les he pasado en formato digital. Van a encontrar, por ejemplo, la media cúbica y la media no sé qué y la media no sé qué. Pero son simplemente formas de calcular el promedio. En el fondo el concepto es el mismo, pero no tienen o tienen muy poca utilidad. Mejor digamos, tienen muy poca utilidad. Por eso evitamos citar, excepto estas 5 que están acá. Muy bien, entonces. Esas son las medidas de tendencia central y tienden a estar al centro de una distribución. Por eso se llama medidas de tendencia central en una distribución de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar una por una, pues, esas medidas de tendencia central, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar estudiando como 2.1 la media aritmética o sencillamente media.
recuerden que todas estas medidas de tendencia central, todos estos que están aquí, los 5, de manera genérica se llaman promedios. Quiere decir que las medidas de tendencia central, como están en la parte central, se llaman de manera general promedios. Pero de manera particular, tenemos la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica, la media armónica. Muy bien. Empecemos entonces por la primera. La media o media aritmética. Lo más importante es lo que está escrito ahí. ¿Qué es la media? Se preguntará alguien. Es una medida de tendencia central, pero es una medida que refleja el punto de equilibrio de un conjunto de datos. Es decir, la media aritmética es aquel valor en el que un conjunto de datos o de valores queda en perfecto equilibrio. Para que me entiendan un poco el concepto de esto de la media aritmética, ahí les estoy dibujando una viga. Una viga que tiene que estar obviamente sobre algún punto de apoyo. Ahí no lo ven todavía ustedes el punto de apoyo. Sobre esa viga que tiene una longitud, he ubicado 3 pelotitas del mismo color, del mismo tamaño, del mismo peso, o sea, para que no exista ningún sesgo en la interpretación de la media. Quiere decir que estas pelotitas asuman que son unas pelotitas de billar. Y las 3 son del mismo radio, de la misma circunferencia, del mismo peso, tienen el mismo coeficiente de rozamiento, etcétera, etcétera. Son tan iguales. Y todas esas están en una mesa de billar. Perdón, no en una mesa de billar, sobre una viga. ¿Ya? Esta es la viga. En el punto más extremo de la viga hay una bola de billar, en el otro extremo hay otra, y hay una tercera que está más pegada a esta, a la primera. La pregunta es, este es un sistema. Si nosotros queremos que este sistema esté en equilibrio, a esta viga deberíamos ponerle un punto de apoyo. ¿Dónde debería estar el punto de apoyo? A ver, pensemos un poquito. ¿Qué pasa si pongo ahí el punto de apoyo? ¿Qué va a suceder? ¿La viga seguirá en equilibrio? No. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si ahí ponemos el punto de equilibrio, es decir, una cuña, si pongo aquí una cuña, esto se va a venir abajo a este lado. Se van a caer todas las bolas a este lado. Y si pongo a este lado, aquí en este punto, tampoco. Si pongo ahí el punto de apoyo de la cuña para esa viga, quiere decir que las bolitas toditas se van a caer a este otro lado. Pero tiene que haber algún lugar donde colocando la cuña, esa viga esté en completo equilibrio. A ver, pensemos. ¿Podrá estar por aquí? ¿Podrá estar por aquí? Creo que ahí no. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Pero quizá por aquí, miren. Porque es un poquito más aquí, digamos. Bien. Entonces ahí va a aparecer, ojo, que yo he puesto a ojo de buen cubero un punto de apoyo. Para que esas bolitas no se caigan y la viga siga o permanezca en equilibrio. Ahí está. Si pongo este punto de apoyo aquí, el sistema va a estar en equilibrio. Quizá me haya equivocado, quizá esté un poquito más aquí, pero eso es lo de menos. Pero de ninguna manera este punto de apoyo podría estar aquí, por ejemplo. Está ahí, listo. Estamos en un sistema donde todas las bolas se van a caer a este lado. Muy bien. Entonces, esas bolitas lo vamos a representar por valores. El primer valor es un valor X1, un número.
esta bolita es otro valor, es otro número. Y esta bolita, la tercera, también es un número. Por tanto, recuerden que estamos trabajando con datos. Y lo que queremos es medir la media o media aritmética de un conjunto de datos. En este caso son 3 datos. X1, X2, X3. Por tanto, si nosotros a X1, a X2 y a X3 le damos valores, luego sumamos esos valores o los dividimos entre 3, habremos encontrado este punto de equilibrio. Quiere decir que este sistema va a estar así, la viga va a estar rectita y no se va a caer ni a la derecha ni a la izquierda. El sistema va a estar en completo equilibrio. La pregunta es, ¿cuál es ese valor? Ese valor es que se llama media aritmética. Aquí está el símbolo, ¿ya? Esa X con su barrita es el símbolo de la media aritmética. Ese es una medida estadística de tendencia central. Quiere decir que va a ser un número. ¿Cómo encontramos ese número? Sumando este valor, miren, el lápiz, más este valor y dividiendo entre 3. Por tanto, esa suma de los datos dividido entre el número de datos me da un valor que se llama media aritmética. ¿Qué representa esa media aritmética? El valor que establece el punto de equilibrio de un conjunto de datos. Enseguida lo vamos a ver de otra manera. Primero lo pongo en cuadritos y voy a aprovechar de expresar 2 fórmulas de la media. Cuando los datos no están agrupados y cuando los datos están agrupados. Si ustedes miran, cuando los datos están agrupados, el XI queda multiplicado por el NI. ¿Se acuerdan qué es NI? Son las frecuencias absolutas. ¿Se acuerdan qué son los XI? Son las marcas de clase. Entonces, los datos están agrupados cuando están en un cuadro, en un CDF. Y los datos no están agrupados cuando están sueltos, como en este caso. Muy bien, entonces, la media para datos no agrupados, DNA quiere decir datos no agrupados. Y DA quiere decir datos agrupados, quiere decir en un CDF. Si queremos calcular la media de un CDF, esta es la fórmula. Si los datos están sueltos, esta es la fórmula. Muy bien, por tanto, esta media es este valor y está representado por este punto de equilibrio. Muy bien. Ahora vamos a darle valores a X1, X2 y X3. Bueno, aquí no tengo eso, pero en el siguiente va a aparecer. Y si quieren el libro, ahí está. Miren, medidas de posición central o medidas de tendencia central, la media aritmética. Solo que ustedes miran la fórmula aquí, es una chipadera, ¿no? Nosotros evitamos poner todas estas cosas, simplemente decimos el producto de XI por NI dividido entre N cuando los datos están agrupados. Miren aquí abajo. Cuando hay un conjunto de datos agrupados, es decir, un CDF. Muy bien. Entonces, aquí hay un pequeño detalle que no... Bueno, aquí está. Bueno, no está aquí, pero lo voy a hacer enseguida. No se preocupe, ya lo voy a hacer enseguida. Cuando nosotros calculamos la media aritmética de un conjunto de datos, obviamente esta media aritmética refleja, recuerden que refleja el punto donde se va a colocar una, ¿cómo se llama? Un punto de apoyo y el sistema va a permanecer en equilibrio. Pues en este caso no es la idea, porque no le da, aquí el valor de X1 es 1, el valor de X2 es 2 y el valor de X3 es 5. ¿Sí? Si nosotros sumamos 1, 2 y 5, eso es 8. Y 8 dividido entre 3, ¿cuánto es? 8 dividido entre 3 es 2.i. Es menos de 3. Por tanto, el punto de apoyo está aquí, antes del 3. Fíjense, esta rayita es el 3. Si ustedes dividen en su calculadora 8 dividido entre 3, eso es 2. ¿Cuánto? 2.6666 creo que es.
Entonces, no es 3. Por eso está antes del punto de apoyo. Pero representa eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí voy a mostrarles cómo nosotros podemos establecer ese punto de apoyo de una manera más sencilla, asignándole algunos valores a los datos. Voy a utilizar mi pizarra para explicar un poco ese sistema de equilibrio. ¿Ya? Vamos a utilizar los números reales. Para nosotros esto es X. ¿Y qué valores le voy a asignar a la variable? A ver, le voy a asignar valores. Bien. Primero voy a hacer lo siguiente. Voy a segmentar en partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Vamos a asumir que X podría ser cualquiera de estos valores. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo estoy inventando. Ahora vamos a asumir que uno de los valores de X es 3. En otras palabras, vamos a asumir de que aquí hay una pelotita o una bolita de billar, si ustedes quieren, le llamamos así. Por tanto, esto vendría a ser para nosotros el X1. X1, perdón. X1. Voy a buscar otro valor. Este de aquí, la otra pelotita va a ser el 4. Y recuerden que las pelotitas son del mismo tamaño, del mismo color, del mismo peso. Si no, no tendría sentido. Y a esto le voy a llamar X2. Nuestro X2, entonces su valor es 4. Y una 4, 7. Y una más me voy a inventar aquí. El tercer valor de X es 8. Es decir, es otra pelotita, pero para nosotros esto es X sub 3. Entonces la pregunta es acá. Este es un sistema de equilibrio. Asuman de que la viga está entre 3, obviamente, y 8. Ahí está la viga. Un minutito, voy a corregir eso, no está bien. Voy a hacer lo siguiente. Asuman de que la viga está entre 3 y lo estoy pintando ahí. Ahí está la viga. ¿Ya? Esa es la viga. Y sobre la viga están las pelotitas. Una de las pelotitas es el valor X1 y la otra pelotita es el valor X2. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿dónde coloco el punto de apoyo de modo que esta viga esté en equilibrio? Esa es la pregunta. ¿Dónde? Número 5. Sí, si pongo el 5, les aseguro que ese es el punto de apoyo. Porque si ponen el 6, a ver, miren, si pongo el 6, ¿qué va a suceder? Las bolitas se van a caer a la izquierda. Peor si pongo en el 7. Y si pongo aquí en el 4.5, por ejemplo, aquí en la mitad, igual las bolitas se van a caer a la derecha. Entonces, el punto de apoyo exactamente es 5. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ese punto de apoyo lo voy a dibujar, solo que no sé con qué dibujar esto. A ver. El punto de apoyo tendría que ser aquí. Espero que me salga bien. Sí, me va a salir. Me salió muy bien. Por tanto, ese punto de apoyo es lo que se llama la media. Quiere decir que este punto que acabamos de dibujar como punto de apoyo es el valor de la media. ¿Cómo verificamos que ese es el valor de la media? Utilizamos la fórmula. A ver, lo que tenemos aquí son datos sueltos, datos no agrupados. Por tanto,
La media dice que se obtiene con esta fórmula, es decir, sumando todos los X y dividiendo entre N. Entonces, si nosotros sumamos todos los X, el primer valor de X es 3. Aquí está. El segundo valor de X2 es 4. Y el último valor de X es 8. Aquí está. Y eso dividimos entre 3. Entonces, 3 más 4, 7. Y 7 más 8, 15. Y 15 dividido entre 3. Bueno, primero lo voy a anotar así. Esa suma es 15. Dividido entre 3. Y eso me da 5. Y ahí está. La media aritmética se constituye el punto de equilibrio de un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir punto de equilibrio? Escuchen bien. Quiere decir que la sumatoria de las diferencias de cada X con la media va a ser 0. A ver. La primera diferencia es esta de aquí. Esperen un minutito. Voy a tomar otro color más suave para que no se... Esta es la media. Entonces, la primera diferencia va a ser desde la media hasta el primer dato que viene a ser X1. Esa es la primera diferencia. ¿Cuál va a ser la segunda diferencia? Voy a, inclusive, recorrer un poquito aquí. No, creo que me excedí. Ahí está bien. Bien, ahí está. Esa es la primera diferencia. ¿Y cuál es la segunda diferencia? Miren, desde este dato hasta aquí. ¿Y cuál es la otra diferencia? Desde esta media, lo voy a hacer en esta partecita, hasta este otro lado. Hasta el 8. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer aquí? Esta es una diferencia. Que vamos a llamar, bueno, como este es el primer dato, a esto le llamaremos D1. Esta es otra diferencia, le vamos a llamar D sub 2 y esta es la tercera diferencia, 3. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo que si la sumatoria de las diferencias de cada dato respecto a la media es igual a 0, entonces quiere decir que el sistema está en equilibrio. Eso quiere decir, ¿ya? El sistema está en equilibrio. En otras palabras, quiere decir que van a ver enseguida, voy a sumar esas diferencias y esas diferencias van a ser 0. Bien. Entonces, solamente para verificar, y esta es una propiedad, ¿no? Esta es una propiedad de la media. Solamente para verificar. D1, voy a anotar aquí. D1 vendría a ser la diferencia si nos guiamos en este valor. El valor de X es 3, ¿no? Es este de aquí. 3 menos la media. La media es 5. Aquí está la media. Aquí está anotado, 5. Entonces, ¿cuánto es 3 menos 5? Es menos 2. La otra diferencia, la diferencia 2, vendría a ser 4, que es el valor de X, menos la media. Por tanto, aquí la diferencia es menos 1. Y la diferencia 3 vendría a ser el valor de X, fíjense, es 8. Menos la media, que viene a ser 5. ¿Cuánto es 8 menos 5? Voy a poner el signo, es más 3. Por tanto, más 3 menos 1 menos 2, la sumatoria de esas diferencias es 0. Es exactamente lo que estamos diciendo aquí. Ese es el punto de equilibrio. Entonces, no se olviden que esta diferencia, a esta diferencia le hemos llamado D sub I. Son estas diferencias que están aquí arriba. Entonces, fíjense cómo esta propiedad es interesante, ¿no? Uno escucha hablar de la media, inclusive la media la hemos calculado sin saber cuál era el concepto. Cuando ustedes estaban en el colegio, en la primaria, por ejemplo, para saber si aprobaron de curso, ¿qué hacían? Sumaban todas sus notas, ¿no?
matemáticas me saqué tanto, en el lenguaje me saqué tanto, en ciencias naturales tanto, en sociales tanto, en educación física tanto, en religión tanto. Sumamos y dividimos entre el número de materias. Si era mayor que 51, aprobaron el curso. Pero si era 40, reprobaron el curso. Entonces, sin darnos cuenta, hemos practicado esta medida de tendencia, que es la más importante, porque lo que denota es que un conjunto de datos se encuentra en equilibrio a través de la media. Por tanto, esta es una medida de tendencia central que matemáticamente tiene esa interpretación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, visto esa viga, el valor de la media es 5. Listo, terminamos ahí. Sin embargo, voy a volver a lo siguiente. Voy a volver a la clase que estaba grabada. La media tiene propiedades. Tiene ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Yo les he dado el concepto. Por cuenta propia de ustedes van a estudiar cuáles son las propiedades de la media, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. ¿Dónde pueden encontrar esta información? Pues en el libro que les he mandado, y si no, pues en cualquier, ¿cómo se llama? En cualquier libro de estadística, ¿no? Entran a internet y ahí van a poder ver qué propiedades tiene la media, qué usos, qué ventajas y qué desventajas. Es importante que ustedes tengan esos conceptos, ojo, ¿ya? Y yo no lo voy a desarrollar porque obviamente no lo puedo dar todo yo. Les está dando todo, les estoy dando yo. Entonces voy a hacer de que aquí ustedes por su propia cuenta investiguen y estudien. Y ojo, obviamente, esto tiene valor para el examen. Si yo en el examen les puedo preguntar a ustedes, decir, a ver, describa las propiedades de la media. Describa por lo menos 3 propiedades de la media. Entonces ustedes tienen que describir esas propiedades. No, eso tiene mucho más valor que yo aquí les enseñe cuáles son las propiedades de la media y ustedes como loros repitan el examen. Entonces esta parte la van a investigar, no es una gran cosa, no es una tarea, simplemente que ustedes van a investigar. Ahí está, propiedades de la media, ventajas y desventajas de la media. La media no se puede utilizar en todo. Hay ciertas situaciones en las que no se puede utilizar y hay situaciones en las que sí se debe utilizar. Esas propiedades y esas ventajas y desventajas, ustedes lo van a investigar, pero yo más adelante cuando hay ejercicios, voy a hablar de esto. ¿Por qué? Porque al hacer los ejercicios, yo tengo que justificar por qué estoy utilizando la media. Y cuando yo voy a justificar por qué estoy utilizando la media, es porque estoy hablando de sus propiedades y de sus ventajas y sus desventajas. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, ya hemos estudiado la medida de tendencia central. Fíjense, es la más importante. Esta es la formulita para los datos no agrupados, ya lo hemos practicado también. Y esta es la formulita cuando los datos están agrupados. Primero voy a desarrollar la teoría, después voy a ir al práctico a hacer ejercicios y vamos a hacer los cálculos, no se preocupen de eso. Bien. Eso es lo que hemos explicado de la media, su concepto, por qué se llama media. Muy bien, listo. Una vez que hemos hecho, que hemos estudiado la media, el siguiente que vamos a estudiar debe ser la mediana. Previamente voy a ver acá si está o no está o tengo que abrir otro. No está aquí. Por favor, sáquenle una foto a eso, porque enseguida lo voy a borrar, porque para abrir otra tengo que necesariamente cerrar esto. No puedo abrir los dos al mismo tiempo. Es la desventaja del Zoom. Sáquenle la fotito. Muy bien. Y también sáquenle la foto a esta parte, aunque yo voy a seguir trabajando sobre eso, pero igual vayan sacándole. Recuerden que estoy hablando de la media. Listo. Muy bien. Ahora, que saqué el valor que vivimos.
Muy bien, muy bien. Ahora voy a hablar 2.2, la mediana. ¿Estoy compartiendo con ustedes la mediana, el 2.2? Por favor, denme un ok. Sí, ingeniero. Sí, Ya, ingeniero. gracias. Muy bien. Entonces, la segunda medida de tendencia central más importante es la mediana. La mediana, escuchen bien, tiene que ver con medio, con mitad. Por tanto, ¿qué es la mediana? Es aquel valor que divide una distribución en dos partes iguales. Una parte anterior a la mediana representa 50% de las observaciones. Y la otra parte posterior a la mediana representa el otro 50% de las observaciones. Entonces, si ustedes ven acá, aquí nuevamente tienen un histograma, ¿ya? Y este histograma, si ustedes se fijan, no es simétrico. ¿Por qué? Porque las alturas de los polígonos no coinciden para nada el primero con el último, ni el segundo con el penúltimo. Por tanto, no hay simetría, quiere decir que no es simétrico este CDF. Y la mediana, cualquiera diría, la mediana tiene que estar aquí en el medio. No. La mediana tiene que ver con aquel valor que divide esta distribución en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir en dos partes iguales? Quiere decir que el área de este polígono a la derecha de la mediana debe ser exactamente igual al área de este polígono, pero hacia la izquierda. Por tanto, la suma de este área más esto más este pedacito es 50%. Y este otro área, esto que estoy indicando, a la derecha, la suma de todas esas áreas, también es 50%. Por tanto, la mediana no está como uno pensaría aquí al medio, pues si usted ha dicho que la mediana está relacionada con la palabra medio, con mitad, sí, pero las áreas son distintas en este caso, ¿no? Los polígonos tienen a este lado más altura y aquí menos altura. Por tanto, lo importante es que la mediana es aquel valor que divide esta distribución en dos partes iguales. La parte hacia la izquierda representa 50% de las observaciones menores que. Y hacia la derecha, a partir de esa línea, recuerden que esta es la mediana, los valores representan 50% de las observaciones mayores que la mediana. A este lado entonces están los menores que la mediana y a este lado están los mayores que la mediana. Pero a la derecha 50% y a la izquierda 50%. Por eso se dice mitad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la mediana? Es aquel valor, miren, de facilito el concepto, es aquel valor que divide una distribución en dos partes iguales. Cada parte representa 50% de observación. Una parte está a la izquierda de la mediana y la otra está a la derecha. Recuerden que la suma de las partes tiene que hacer el 100%. Muy bien. Por tanto, el concepto de la mediana es muy fácil. Es la mitad, es el valor que se encuentra en la mitad de una distribución. Pero ¿cómo calculamos la mediana? Va a depender si los datos no están agrupados y si los datos están agrupados. Si los datos no están agrupados, miren por favor aquí. Si los datos no están agrupados, primero tenemos que ver cuántos datos tenemos. Si tenemos un número impar de datos, quiere decir que la mediana es aquel que se encuentra exactamente en la mitad. Aquí, por ejemplo, miren, n es impar. ¿Qué quiere decir? Que hay 5 datos. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5 datos. X1, X2, X3, X4, X5. Hay 5 datos. Quiere decir que la muestra es de tamaño 5. 5 es un número impar. Cuando se tiene un número impar de datos, la mediana es exactamente aquel dato que se encuentra en la mitad.
Entonces, fíjense, el valor de la mediana en este caso es el valor de X3. ¿Por qué? Porque a la derecha, miren el lápiz, está 50% de observaciones, son 2 datos, y a la izquierda está el otro 50%, que también son 2. Entonces, ¿qué está haciendo este valor X3, que se llama mediana? Está dividiendo la distribución en 2 partes iguales. La mitad están arriba de ese valor y la otra mitad están debajo de ese valor. Si ustedes dicen la mitad, 1, 2, 1, 2, ¿sí? O 50% de datos aquí, 50% de datos aquí. Entonces, es tan fácil calcular la mediana cuando los datos no están organizados, no están agrupados. Solamente los datos hay que ordenarlos, ¿no? Porque se supone que este es la resta de los números reales. Entonces, estos datos, X1 es más pequeño que X5 y que todos los demás, ¿no? Aquí tienen un valor, tienen un orden. Este podría ser, por ejemplo, 10, este podría ser 12, este podría ser 16, este podría ser 20, este podría ser 23, por decir algo. Entonces, lo primero, se ordenan los datos y el valor que queda al centro es la mediana. Pero, ¿qué pasa si el número de datos es par? En este caso, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos tenemos. 6 es un número par. Podríamos tener 8 datos, podríamos tener 4 datos. Entonces, ¿cuál es el valor de la mediana? Como es un número par, primero lo dividimos en 2 partes iguales. Entonces, la línea que está dividiendo las 2 partes iguales es esa línea roja que está ahí. Y ese es el valor de la mediana. Pero la pregunta es, ¿cuál es su valor? Como está en medio de X3 y X4, lo único que hacemos es sumar esos 2 datos y dividirlo entre 2. Por tanto, obtenemos el valor de la mediana. Entonces, cuando el número de datos es par, la mediana se obtiene primero ordenando los datos, luego dividiendo, buscando la mitad. La mitad aquí son 3 para abajo y 3 para arriba. Por tanto, la mediana va a estar en medio de esos. Ahí está. Pero ¿cómo encontramos ese valor de la mediana? Sumamos el anterior, el posterior y dividimos entre 2. Por tanto, la mediana va a aparecer ahí. Cuando los datos no están agrupados y cuando se tiene un número par de datos. No se olvide. ¿Y qué pasa si los datos están en un CDF? Si los datos están en un CDF, entonces utilizamos esta fórmula de aquí. Miren. En un CDF quiere decir que los datos están agrupados. Por tanto, si los datos están agrupados, quiere decir que la mediana va a estar en una de las clases. Recuerden que un CDF tiene clases. Tiene K clases. Pueden ser 5, 6, 7, 8, 9 clases. La mediana tiene que estar en alguna de esas clases. Por tanto, se identifica primero la clase donde se encuentra la mediana. Ya les voy a enseñar el cálculo, no se preocupen. Y de ahí se saca todos estos datos. ¿Qué es esto de aquí? Si ustedes lo miran, ¿qué es X sub I menos 1 en un CDF? ¿Qué es X sub I menos 1 en un CDF? No me digan que no saben, por favor, es del tema anterior. Límite inferior. Gracias, hijo. Es un límite inferior de clase. Más un corchete. Dentro del corchete estos símbolos. N sobre 2. ¿Qué creen que significa N sobre 2? Recuerden que N es el número de datos. Y N dividido entre 2, ¿qué será? La mitad, pues, Dios mío, ¿tanto les cuesta decir que eso es la mitad? Si N es el número de datos, N dividido entre 2, ¿qué es? La mitad de los datos. ¿Y qué es la mediana? Es aquel valor que divide la distribución en 2 partes iguales. Si hablamos de 2 partes iguales, estamos hablando mitad, mitad. Por tanto,
este N2, N sobre 2, tiene ese concepto de mitad. El número de datos dividido en dos partes. Menos, dice aquí. ¿Se acuerdan qué es N sub I? Sin el menos 1, olvídense del menos 1. Supongan solamente N sub I. ¿Qué es N sub I? En un cuadro de frecuencias. En un CDF. Frecuencia relativa. Sí, adelante, hijo. Dios Frecuencia relativa. Frecuencias relativas. Es una frecuencia absoluta menor que. Es una frecuencia absoluta acumulada menor que. Con que me digan es una frecuencia menor que, es una frecuencia absoluta menor que, yo estaría conforme, feliz, saltando chocho y contento porque saben que es N sub I. Pero uno me ha contestado y los demás. Bueno, los demás deben estar durmiendo o mirando televisión. O están jugando fútbol y su celular está encendido. Bien. Por tanto, N sub I es una frecuencia absoluta. ¿Pero qué significa este menos 1? Quiere decir de la clase anterior a la mediana. Eso ya lo voy a explicar cuando resuelva algún ejercicio o quizá más adelante va a aparecer el significado. ¿Qué es esta N sub I con minúscula? Es la frecuencia absoluta de la clase donde se encuentra la mediana. ¿Y qué es A? Es el ancho de clase. El ancho de clase está multiplicando a todo este término que está dentro de un corchete. Entonces, así se calcula la mediana. Parece difícil, no es nada difícil, lo vamos a calcular cuando corresponda, pero esa es la mediana cuando se tienen datos agrupados. Ya, no se olviden, datos agrupados. Esos son los datos agrupados. Entonces, para calcular la mediana, lo primero que identificamos es, ¿dónde está la mediana? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta o en la quinta clase? En este ejemplo parece que está en la tercera clase, por eso si ustedes lo ven, está pintadito o repintado respecto de los anteriores. Por tanto, la mediana va a estar entre 30 y 35. Y de esta fila sacamos todos los datos. El N sub I 200, el N sub I menos 1 sería 250, no es este 450, sino el anterior. Bueno, no nos preocupen, después vamos a aprender. Solamente estoy mostrando e interpretando la fórmula. Y el ancho de clase sería de 30 a 35, es 5 el ancho de clase. ¿Y cuál sería el límite inferior de clase? Sería 3. Miren de fácil que es calcular la mediana. Esto está en su libro, pero no se preocupen, no tienen que ver el libro, simplemente que lo estoy utilizando para ver cómo estamos utilizando la fórmula aquí. X sub I menos 1 es el límite inferior de clase. N es el número de observaciones dividido entre 2. N sub I es la frecuencia absoluta menor que. N sub I es la frecuencia absoluta y A es el ancho de clase. Entonces, cuando tiene uno un CDF, todos esos datos salen de aquí. Eso quiere decir. Perdón, me fue. Ahí está. Salen de ese CDF. ¿Ya? Esto también está en su libro, para los que quieran complementar. Solo que el libro está un poquito chipado. Ahí está la fórmula, miren. Ustedes miren, van a decir, pero esta fórmula no tiene idea, no se parece a la fórmula que ha escrito. Pero es exactamente lo mismo. Límite inferior, N dividido entre 2, frecuencia absoluta menor que de la clase anterior, frecuencia absoluta y ancho de clase. Solamente que aquí utiliza otra simbología, nada más. Bien, entonces, además pueden ustedes estudiar el libro para tener un mayor concepto de lo que es la mediana. Entonces, así de fácil el cálculo de la mediana. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora? La siguiente medida que vamos a estudiar se llama moda. ¿Ya? También está el libro, pero yo voy a explicar lo que hice en la clase. ¿Qué es la moda? ¿Tiene algo que ver con lo que está de moda? ¿Y qué está de moda? Lo que la mayoría utiliza.
Por ejemplo, cuando, uno va al curso y los ve a todos los hombres con sus pantalones chupados, es decir, pegados al cuerpo y en el tobillo. Y de 20 hombres que hay en el curso, 15 están con ese tipo de pantalón. ¿Por qué? Porque ese pantalón está de moda. ¿Qué quiere decir que ese pantalón esté de moda? Que la mayoría se pone ese tipo de pantalón, por eso decimos está de moda. Entonces, en estadística, ¿qué es la moda? Es aquel valor que se repite el mayor número de veces en un conjunto de datos. Es como cuando en el curso la mayoría tiene el mismo tipo de pantalón chupado en los tobillos. Y si los contamos de 20 hombres que hay en el curso, 15 tienen ese tipo de pantalón, entonces decimos ese pantalón está de moda. Solo que como en estadística hacemos mediciones, el valor que más se repita, ese es el valor de la moda. Entonces, la moda, fíjense, es aquel valor que más se repite. Está relacionado con la mayoría. Por eso decimos, a veces yo les pregunto en los exámenes, digo, ¿no? Determina el salario de la mayoría de los trabajadores. Los que nunca entran a clases no tienen idea qué es mayoría de trabajadores. Lo que les estoy pidiendo es la moda. Muy bien. Entonces, eso es moda. Ahora, gráficamente, ¿dónde está ubicado la media? Miren, aquí tengo otro histograma. Muy parecido a este de aquí. ¿Sí? Tengo otro histograma. Que tampoco es simétrico, fíjense. Porque este no tiene la misma altura que este y este tampoco que este. Entonces, ¿cómo determinamos la moda? Si la moda es aquel valor que más se repite, quiere decir que la moda va a estar en el polígono más alto. Siempre va a estar en el más alto. Y este es el más alto. La moda jamás va a estar ni aquí ni aquí. Peor aquí. Nunca va a estar aquí ni aquí. Ni aquí ni aquí. Siempre va a estar en el polígono más alto. Recuerden que además las medidas de tendencia central están en la parte central. Y la parte central de esta distribución es este polígono. Aquí hay un valor y aquí hay otro valor. Entonces, ¿dónde va a estar la moda? El valor va a estar cerca a donde más se repite el número de observación. ¿Qué quiere decir eso? Miren, por favor, este es el polígono más alto. Al lado hay un polígono más bajo y al otro lado hay otro polígono bajo. ¿Qué hacemos? Agarramos una regla y unimos, miren, por favor. Del polígono anterior tomamos este vértice y lo unimos con una regla con este vértice del polígono donde está la moda. Hacemos lo mismo con el siguiente polígono que está más bajo. Agarramos el vértice del polígono y unimos con este vértice del polígono donde está la moda. La unión de esas líneas me da una intersección. Miren, ahí está la intersección. Eso trasladamos hacia abajo perpendicularmente y ese es el valor de la moda. Quiere decir que el valor de la moda está más cerca a este límite y está más lejos de este otro. Pero no es que la moda va a estar al medio en el polígono más alto y en el medio. No, eso está mal. Entonces el valor de la moda gráficamente se determina así. Unimos el polígono anterior, su vértice, unimos con el vértice del polígono más alto. Y del polígono más bajo agarramos su vértice también y unimos con el vértice opuesto del polígono más alto. Donde se interceptan, trasladamos perpendicularmente y ese es el valor de la moda. Por tanto, esta moda está más cerca de este límite y más lejos de este otro. Muy bien. Así conceptualmente la posición de la moda es esa. Conceptualmente la posición de la mediana, recuerden que está en la mitad. Y la mitad no es precisamente la mitad de este polígono. ¿Por qué? Porque los polígonos adyacentes, unos son más bajos y otros son más altos. Por tanto, aquí un área, 50% es esto de aquí y esto de aquí es otro 50%. Entonces, la mediana tampoco está bien al centro, uno pensaría, pero si dijo, profesor, que es la mitad. Pero pues hay que mirar qué sucede aquí, ¿no? A la izquierda y a la derecha. Lo mismo aquí.
para la moda. La moda no está en la parte más alta del polígono alto. Perdón, no está en la parte central del polígono alto, sino que tenemos que hacer esto que hemos hecho aquí, correr. Muy bien. Si tenemos datos no agrupados, fíjense, X1 se repite una vez, X2 se repite una vez, X3 se repite 2 veces, por eso hay 2 puntitos. X4 se repite 1, 2, 3 veces. Y X5 se repite una vez. ¿Cuál es el dato que más veces se repite? Es X4. Entonces, esa es la moda. Recuerden que la moda es aquel valor que se repite el mayor número de veces. O en un CDF es aquel valor que se encuentra en el polígono más alto del CDF. Entonces, en este caso, automáticamente, si me dicen, ¿cuál es el valor de la moda? El valor de la moda es X4. ¿Por qué? Porque X4 es el que se repite 3 veces. 1, 2, 3 veces. Y todos los demás se repiten una, este se repite 2 veces, pero solo este se repite 3 veces. Pero alguien me dirá, ¿y qué pasa si aquí el X3 se repite 3 veces también? Entonces quiere decir que la moda tiene 2 valores. Uno de sus valores es X3 y el otro es X4. Una distribución puede tener una moda o varias modas. Esta es la única medida de tendencia central que puede tener más de un valor. La media es única, la mediana es única, pero la moda puede ser única, pueden ser 2 o más de 2. Por tanto, hay distribuciones unimodales, como en este caso, esta es una distribución unimodal porque hay una sola moda, esta también. Pero podrían haber distribuciones bimodales o trimodales. Pero, todo tiene su pero. Una distribución, en la medida de lo posible, siempre debe ser unimodal, es decir, debe tener una sola moda. ¿De qué sirve una distribución que parezca así una montaña con 2 modas? No sirve, no es confiable. Entonces, una distribución, en la medida de lo posible, debe ser siempre unimodal, como están viendo acá. Esa es una buena distribución. Muy bien. Entonces, si los datos no están agrupados, ¿cómo encontramos el valor de la moda? Simplemente nos fijamos el número de repeticiones. El dato que más se repite, esa es la moda. Aquí no se utiliza ninguna fórmula. Pero, ¿qué pasa si los datos están agrupados? Ahí tengo que utilizar esta fórmula que ven acá. MO, moda, es igual. X sub I menos 1 es límite inferior de clase, más un corchete, y dentro del corchete hay este símbolo que significa para nosotros en matemáticas diferencia. Es un delta, le llamamos, ¿no? Si su flechita es hacia arriba, quiere decir que la diferencia es con el límite de, con la clase anterior. Si la flechita es hacia abajo, como en este caso que estoy indicando, quiere decir que la diferencia es con la clase posterior. Cuando haya un ejercicio lo vamos a resolver. Y este es el ancho de clase para datos agrupados. Aquí ya les escribí que es X sub I menos 1, límite inferior de la clase de donde está la moda. Delta hacia arriba es la diferencia de la frecuencia de la clase modal con la frecuencia de la clase anterior. Si la flecha es hacia abajo, es lo mismo, pero diferencia la frecuencia de la clase modal con la frecuencia posterior. Cuando hagamos un ejemplo, voy a enfatizar de dónde salen los datos. Aquí estamos haciendo simplemente teoría. Muy bien. Entonces, así se calcula la moda cuando los datos están agrupados. ¿Es difícil? Para nada. Este delta hacia arriba no es nada más que la diferencia que existe entre esta frecuencia y esta frecuencia. Entre este polígono y este polígono, quiere decir. Y el delta hacia abajo es la diferencia que existe entre este polígono y el posterior, este otro. Matemáticamente lo vamos a expresar eso cuando hagamos un ejercicio. Muy bien. La mediana y la moda, obviamente, tienen también sus propiedades, sus ventajas, sus usos, etcétera, etcétera. Se los voy a, bueno, ahí está anotado, fíjense, dice, propiedades de la mediana y propiedades de la moda.
Ahí está como tarea, pero no se los voy a dar como tarea. Ya les dije, es una cuestión de ustedes, de querer aprender o tener claros los conceptos. Entonces ustedes van a estudiar por su cuenta, en el libro, en internet, donde ustedes quieran, las propiedades de ambas medidas. Recuerden que cada medida tiene ciertas propiedades, tiene ciertos usos, tiene ventajas y tiene desventajas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a mostrarles? Les voy a mostrar la relación que existe entre la media, mediana y moda en una distribución. La primera, miren por favor. Aquí tenemos un polígono, perdón, un histograma. Y ese histograma es simétrico. Por tanto, lo que ha generado es una distribución simétrica. ¿Por qué es simétrico? Porque la altura del primero es exactamente igual a la del último, del segundo es igual a la del penúltimo. Por tanto, esta es una distribución simétrica. Escuchen bien. Cuando una distribución es simétrica, la media, la mediana y la moda tienen exactamente el mismo valor cuando la distribución es simétrica. Si la distribución es asimétrica y si la deformación es a la izquierda, recuerden que se llama distribución asimétrica negativa. Esto lo hemos estudiado en el tema 2, en las propiedades. ¿Por qué es una distribución asimétrica negativa? Porque fíjense, la distribución tiene una cola hacia la izquierda. Está deformada hacia la izquierda. Porque este es el polígono más alto, después de este hay un solo polígono, en cambio aquí hay 1, 2, 3. Por tanto, se deforma hacia la izquierda. ¿Por qué se deforma hacia la izquierda? Porque hay valores extremos a la izquierda. Muy bien. Cuando una distribución es asimétrica negativa, escuchen, en la parte más alta, y está de color verde, en la parte más alta del polígono, siempre está el valor de la moda. A su izquierda va a estar la mediana. Y mucho más a su izquierda va a estar la media. En conclusión, cuando una distribución es asimétrica, la media es menor que la mediana. Y ambas son menores que la moda. Siempre se cumple esta relación. Jamás la mediana, que es esta línea azul, jamás la mediana puede estar aquí o aquí. Siempre va a estar en medio de los dos, en medio de la media y en medio de la mediana. Si la deformación es a la izquierda, esta es la relación. La media es menor que la mediana y ambas son menores que la moda. Pero miremos esta otra distribución que es asimétrica positiva, quiere decir su deformación es a la derecha. En este caso, en la parte más alta de la distribución siempre va a estar la moda. Ahorita va a aparecer la moda. Hacia donde se deforman los datos, la media. Y en medio de la moda y la media, siempre la mediana, de color azul. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí fíjense, va a aparecer una distribución asimétrica negativa, la relación entre la media, la moda y la mediana. En la parte más alta, siempre la moda. Si los datos se deforman a la derecha, entonces la media tiende a irse hacia la deformación. Escuchen bien, la media tiende siempre a estar hacia el lado de la deformación. Pues la media aquí va a estar hacia la derecha. En cambio, en esta otra, fíjense, la media tiende a estar hacia el lado de la deformación. Y la deformación en este caso es hacia la izquierda. Y la mediana siempre va a quedar en medio de los dos. Ahí está. La mediana está entre el medio de la moda y la media. Entonces, quiere decir que la moda en este caso es menor que la mediana y ambas son menores que la media. Siempre se cumple estas relaciones cuando las distribuciones son asimétricas. Cuando son simétricas, la media, la mediana y la moda son la misma. A veces en el examen les pongo un ejemplo de una distribución así como esta simétrica y les digo, ¿no? Calcule la media, calcule la mediana, calcule la moda.
y yo les pongo todas esas preguntas por fregar, digamos. Bueno, no por fregar, obviamente. Para ver si saben teoría, pues, ¿no? Y como no saben teoría, utilizan esta fórmula, utilizan la otra. Pierden el tiempo. Cuando podían calcular una de ellas cualquiera y después decir, como esta es una distribución simétrica, quiere decir que la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor. Listo. 100 sobre 100. Pero como no saben de la teoría, calculan la media, pierden tiempo. Calculan la mediana, pierden tiempo. Calculan la moda, pierden tiempo. El tiempo vale oro en el examen. Pero como no saben teoría, les sucede eso. Y muchos no pueden terminar de calcular y abandonan, lo dejan a medias. Más rabia entonces, como para golpearse la cabeza en una pared, pero una pared de pura piedra. De rabia. ¿Por qué? Porque no la escucharon, pues los alumnos, ¿no? Los alumnos están mirando televisión, deben estar mirando su novela favorita, ahorita algunos. O estarán mirando el partido de Die Stronger con no sé quién, vainas. Bien. Entonces, esas son las relaciones que existen entre la media, la mediana y la moda, dependiendo si la distribución es simétrica, asimétrica negativa o asimétrica positiva. Muy bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Hay una relación matemática. Cuando, escuchen bien, y aquí está escrito, si una distribución es ligeramente asimétrica, quiere decir con una deformación pequeña, ya sea a la derecha o a la izquierda, entonces se cumple esta relación, esta que está aquí. ¿Qué dice esa relación? Dice que la media menos la moda es igual a 3 veces la diferencia entre la media y la mediana. La media menos la moda es una diferencia. Es la distancia que existe, miren por favor aquí gráficamente, entre la media y la moda. Esta es la moda, donde está el lápiz ahorita, donde está el cursor. Y esta es la media. Por tanto, esa diferencia es esta de aquí. Les dije que siempre la mediana está en medio, jamás puede estar fuera. Siempre está en medio de los dos, la mediana. La pregunta es, ¿la mediana está más cerca de la moda o está más cerca de la mediana? Dije mal. ¿La mediana está más cerca de la media o está más cerca de la moda? La respuesta es, siempre está más cerca de la media. Miren este dibujo. ¿Cómo sabemos eso? Solamente tenemos que de esta relación que ustedes ven aquí, despejar la distancia entre la media y la mediana. La distancia entre la media y la mediana está a 1/3 la distancia entre la media y la moda. Entonces, si ustedes observan en esta distribución, esta distancia entre la moda y la media está dividido en 3 partes. Esa es una parte y aquí está la otra parte. Ahí donde está el cursor. Esta parte es 1/3 y esta parte sería 2/3 y esta parte sería 3/3, lo que es lo mismo 1. Entonces, 1/3 quiere decir más cerca de la media. En otras palabras, cuando la distribución es ligeramente asimétrica, la mediana está a una distancia de 1/3 de la media. ¿Cómo sabemos que está a una distancia de 1/3 de la media? Porque estamos haciendo esta analogía. Estamos despejando de aquí, si ustedes quieren, esa distancia entre la media y la mediana. Por tanto, la distancia entre la media y la mediana representa 1/3 la distancia entre la media y la moda. Por eso, esta distancia entre la moda y la media se divide en 3 partes iguales. Y el primer tercio es donde siempre va a estar ubicado la mediana. Muy bien. Entonces, esta relación matemática se cumple. Ojo. Bien, sigamos entonces. Esas son las relaciones entre la media, mediana y moda, que son las medidas de tendencia de central más importantes, recuerden, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a estudiar la media geométrica.
Para estudiar la media geométrica, que es la otra medida de tendencia central, primero nos preguntamos, ¿por qué se llama media geométrica? Tiene que ver algo con, recuerden cuando ustedes estuvieron estudiando cálculo, lo que hicieron fue estudiar funciones, o mejor dicho, series geométricas y series aritméticas. Las series aritméticas generan pendientes constantes y la consecuencia es una función lineal, es decir, de primer grado. En cambio, las series geométricas no generan un crecimiento constante, por tanto, la función está expresada de una manera exponencial. Entonces, esto que ustedes ven aquí, por ejemplo, es una serie aritmética. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cómo obtuve el 4? Sumándole a este número 2. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. Quiere decir que el número que genera el siguiente número es una constante. Por tanto, en una serie aritmética, la función matemática se torna lineal. Ahorita va a aparecer. Pero cuando la serie es geométrica, fíjense, por ejemplo, la base es la misma, 2. El siguiente valor es 2, pero el tercer valor es 8. ¿Por qué? Y el cuarto valor es 16 y el quinto valor es 32. ¿Por qué? Aquí sumé. Ahora aquí escuchen bien. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. En una serie geométrica la constante no se suma, se multiplica. Por tanto, el crecimiento es más veloz o tiene un crecimiento exponencial. Por tanto, la función no es lineal. Ahí van a aparecer ahorita las funciones. Bien, ahí está. Cuando una serie es aritmética, es una línea recta. ¿Por qué? Porque el crecimiento es constante. La tasa de crecimiento es constante. En este caso, la constante es 2. Por eso, 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. En cambio aquí, en vez de sumar, multiplicamos. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Por tanto, el crecimiento es más acelerado. La función ya no es lineal, es exponencial, como están viendo ahí. Muy bien. Eso se aprende en cálculo 1, para diferenciar las funciones lineales de las no lineales. Seguro que han aprendido. Entonces, la media geométrica tiene que ver con esta serie geométrica. Quiere decir que el promedio de un conjunto de datos necesariamente los datos tienen que tener un comportamiento geométrico, así como ven. Entonces, si los datos tienen un comportamiento geométrico, es decir, de un crecimiento acelerado, entonces la media que se calcula, el promedio que se calcula es la media geométrica. Muy bien. Entonces, la media geométrica viene o deriva de ese concepto. Ahí se los estoy escribiendo. La media geométrica dice es aquel valor que se encuentra, escuchen bien, en la mitad de un número impar de datos geométricos. Fíjense, por ejemplo, aquí, estos son los datos geométricos. Esta es una serie geométrica, 2, 4, 8, 16, 32. Este es un número impar de datos. ¿Por qué? Porque tenemos 5 datos. Por tanto, es impar. El número que está en el medio, en este caso 8 es el número que está en el medio, esa viene a ser la media geométrica. Pero cuando una serie tiene ese comportamiento, cuando es geométrica. Por eso el concepto dice, la media geométrica es aquel valor que se encuentra en la mitad de un número impar de datos geométricos. Por tanto, este es un número impar de datos geométricos. Entonces, ¿cuál es la media geométrica aquí? Ahí he puesto una flechita. La media geométrica es 8. Y la media geométrica se simboliza por la letra G. Aquí está, la media geométrica G. Y la media geométrica es 8. Lo vamos a calcular enseguida, lo vamos a verificar. Pero ojo, la condición es que n tiene que ser un número impar. Pero ¿qué pasa si es un número par? Uno diría, pucha, ahí sí que estamos fregados. No, no estamos fregados. Utilizamos esta fórmula. La media geométrica
es la raíz n del producto de los valores de X. Si tenemos 6 datos, entonces vamos a tener aquí X1, X2, X3, X4, X5, X6. Multiplicamos esos 6 números y le sacamos la raíz sexta. El valor de n sería 6, porque tenemos 6 datos. Pues la media geométrica la podemos calcular con esta formulita. Pero si fuera impar el número de datos, directamente lo ordenamos y sacamos el valor del medio. No habría necesidad de calcular, diríamos. Pero nosotros siempre lo vamos a calcular. Muy bien. Entonces, una fórmula de la media geométrica es esta de acá. Pero ahora la pregunta es, ¿y cuándo calculamos la media geométrica? ¿Para qué calculamos la media geométrica? ¿En qué situación calculamos la media geométrica? Cuando los datos que tenemos representan tasas de crecimiento o tasas de decrecimiento. Es decir, que aumentan o que disminuyen. Cuando decimos tasas, son los valores que van aumentando. Perdón, tasas de crecimiento. Y si decimos tasas de crecimiento, los valores que van disminuyendo. Muy bien. Por tanto, los valores que crecen y bajan, o los valores que crecen y decrecen, son los números índices. Cuando decimos, por ejemplo, los precios han aumentado un 2% respecto del mes anterior. Los precios de los productos de la canasta familiar han aumentado en 4% respecto de 2 meses atrás. Entonces, estamos hablando de datos que crecen o decrecen. Pueden crecer o decrecer. En este caso, por culpa de que no hay maíz, ¿no? Todo ha aumentado, todo ha subido de valor. Ustedes van al mercado y todo ha aumentado. El día sábado viajé, el día viernes fui al mercado a comprar algunas cosas para llevar a un amigo que está en el campo, vive en el campo y lejos, allá, de Santo Domingo, más adentro, allá por Santa Rosa del Sara, más adentro, mucho más adentro. Entonces dije, le voy a llevar algunas cosas y fui al mercado. Y siempre compraba un cuarto de jaboncillos, es decir, 3 jaboncillos en 10 pesos. Compraba el Baygon a 12 pesos, compraba el Axe a 12 pesos y así, ¿no? Les puedo dar un montón de valores. Y esas cositas quería llevarle a mi amigo, ¿no? Al socio personal, que sí. Entonces me acerco a la venta, ahí en el mismo lugar donde siempre compro, y resulta que los jaboncillos ya no eran 3 por 10. Ahora, cada jaboncillo costaba 5 pesos. Quiere decir que si quería comprar 3 jaboncillos, me costaba 15 pesos. Después pedí un Axe, me dijo 16 pesos. Después pedí, antes costaba 2. Después pedí un champú de esos, no me acuerdo la marca, Sedal, y de esos pequeños antes costaba solamente 14 pesos. Y me cobró 18 pesos. Entonces yo estaba enojado y le dije, ¿y por qué han hecho subir tanto los precios? La anterior semana te compré, le dije, y te compré 3 por 10 los jaboncillos. Hace 3 días he venido y ahora me estás vendiendo en 15 pesos los mismos jaboncillos. Todo ha subido. Yo le dije, ¿y por qué ha subido? ¿Saben qué me dijo disculpen la palabra, la estúpida? Es que el precio del maíz ha subido. ¿Y qué tiene que ver el maíz con el jabón o con el jaboncillo? Es que todo sube. Bueno, me quedé callado, pagué y me retiré, no sin antes obviamente tener las ganas de patearla, ¿no? O sea, no por unos centavos, pero se imaginan, todos hacen lo mismo en el mercado. Yo sé que a muchos de ustedes les va a doler porque seguramente muchos son hijos de comerciantes. Los comerciantes son la gente más rica que hay en Santa Cruz. Esos comerciantes que se hacen a los pobrecitos, ¿no? Apenas ganamos para el pan de cada día, no podemos permitir que haya una huelga, por ejemplo, que haya un bloqueo, ¿no? Y se oponen, especialmente aquí en el Plan 3000, que es donde yo vivo. Y vivo justo del mercado, unas 3 cuadras, del nuevo mercado.
Entonces uno se pregunta, dice, ¿y los comerciantes pobrecitos? Comerciantes no son pobrecitos. Bueno, estoy saliendo del tema, pero tengo una rabia, y no porque me afecte esos pesos, sino porque con esos pesos yo podía haber comprado más cosas para mi amigo. Es decir, podía haberle comprado, por ejemplo, colinos más, o quizá una esponja más, o quizá un aceite, o un poco de arroz, un poco no sé, de lo que sea, pero podía haber llevado algo más, ¿no? Y no que la gente empiece a especular estúpidamente. ¿Por qué estoy haciendo este comentario? Porque el crecimiento lo han hecho exponencial. Resulta que, bueno, primero que el precio del maíz no tiene nada que ver con el jabón. Y alguien dirá, pero no, ahora ya están controlando mucho la frontera, pero los comerciantes cuando han tenido la oportunidad, han almacenado cualquier cantidad en sus almacenes cuando compraban a precio de gallina muerta. En esas épocas en que entraba, por ejemplo, harto contrabando por la Argentina, cuando el peso estaba devaluado en la Argentina, hasta el aceite de 1 litro comprábamos en 5 pesos. ¿Se acuerdan? Aceite argentino. Obviamente ahora el peso argentino ha subido de valor. Y obviamente ya no pueden hacer el contrabando. Pero lo que hicieron, lo almacenaron y después lo sacan para vender y le echan la culpa que subió el precio del maíz. Esa es la primera estupidez. La segunda estupidez. Ya, asumamos que subió el precio del maíz y que tiene su influencia en una bolsa de Ace o de jaboncillo. Pero si costaba 3.50 y ahora cuesta 5 pesos, están subiendo aproximadamente 40% el valor inicial. Se comprendería, digamos, si subieran, por ejemplo, 50 centavos, es decir, ya no vender a 3.50, a 4 pesos. Pero le tiran la subida exponencial. Hacen esto de aquí. La tasa de crecimiento ellos lo elevan deliberadamente para tener mayores ganancias. Por tanto, la media geométrica sirve en estas circunstancias. Los comerciantes sinvergüenzas calculan sus promedios en base a la media geométrica. No, va a disculpar. Estoy exagerando. No. Pero si ellos tuvieran que calcular un promedio, deberían hacerlo con la media geométrica. Es un poco para que me entiendan el concepto de lo que es la media geométrica, ¿ya? Es por eso que estoy haciendo esta alegoría. Muy bien, entonces nosotros vamos a calcular la media geométrica con esa fórmula. Pero ¿a dónde estaba queriendo llegar? A que la media geométrica se utiliza en esas circunstancias. Cuando hay un crecimiento acelerado o cuando hay un decrecimiento, quiere decir disminución acelerada. En ese caso se utiliza la media geométrica, ¿ya? Y se utiliza con esta fórmula, independientemente de si n es par o impar. Solo el concepto me dice que cuando tenemos un conjunto impar de datos, el que está al medio directamente es la media geométrica, como en este caso. Pero los datos tienen que ser o pertenecer a una serie geométrica. Pero hay otra formulita más que ahí está terminando de salir. Esa formulita ustedes seguramente lo han estudiado en algún lado, en economía lo han debido estudiar. Esta es una analogía de esa fórmula. Es la famosa tasa del interés compuesto. Esta tasa del interés compuesto se calcula, bueno, la tasa del interés compuesto vendría a ser G, pero es parte de esta fórmula. En esta fórmula, ¿qué estamos diciendo? Valor final sobre valor inicial. Es igual a 1 más la tasa de crecimiento o decrecimiento, que viene a ser la media geométrica, y toda esa relación elevado a n. De ahí despejamos G para tener la media geométrica. ¿Cómo despejamos? Pues sacamos la raíz enésima a esta expresión y finalmente tenemos esta fórmula, una segunda fórmula. Pero esa fórmula, si ustedes investigan un poquito, es la fórmula de la tasa del interés compuesto. Con esto es que se calculan muchas cosas en la parte financiera. Entonces, B sub 0, valor inicial, B sub F, valor final. Y N es el número de periodos. ¿Ya? Entonces, con cualquiera de las dos fórmulas podemos calcular la media geométrica. Pero obviamente es mucho mejor con esta. Ahora va a depender del problema, pues obviamente, ¿no?
En este problema que les estoy planteando aquí, por ejemplo, es un problema sencillito que estoy planteando acá, ¿ya? Estoy diciendo, se tiene un conjunto de datos 2, 4, 32 y 16. Determine la media geométrica. Si ustedes se fijan, son 4 datos. 1, 2, 3, 4 datos. Quiere decir que n es igual a 4. Para variar, es un número par de datos. Ah, no, perdón, aquí son 5 datos. 2, 4, 32, 8 y 16. Estoy queriendo un poco verificar este concepto de aquí. ¿Ya? Este concepto de aquí. Utilizando la fórmula sería la raíz quinta del producto de esos números. Aquí dice raíz quinta de 2 por 4 por 32 por 8 por 16. No hay necesidad de ordenar, porque obviamente en un producto la propiedad conmutativa dice que el orden de los factores no va a afectar el resultado. Y llegamos a determinar que G es igual a 8. Entonces, estamos verificando el concepto de una media geométrica. Esto cuando los datos no están agrupados. Ahora me preguntará alguien, ¿y qué pasa si los datos están agrupados? Escuchen bien. Cuando los datos están agrupados en un CDF, no se debe calcular la media geométrica, porque un CDF no muestra un comportamiento ascendente o descendente con tendencia exponencial. No demuestra eso. Entonces, no se debe calcular. Conclusión, la media geométrica solo se aplica y solo se calcula cuando los datos son no agrupados. Es decir, cuando los datos están sueltitos aquí como los ven. ¿Listo? Y finalmente, bueno, por favor me voy a exceder unos 2 minutitos más. Dice, para aplicar otra fórmula, esta de aquí. El año 2015 ingresaron a la U vía PCA 3,000 estudiantes. En el año 2021 ingresaron a la universidad vía PCA 3,670 estudiantes. La pregunta es, ¿cuál es la tasa de crecimiento promedio de ingreso de los estudiantes a la U? Entonces, no puedo utilizar en este problema esta fórmula, la primera, pero puedo utilizar esta. ¿Por qué? Porque me está dando un valor inicial, un valor final. El valor inicial es para el año 2015 y su valor es 3,000 estudiantes. Y el valor final es para el año 2021 y su valor es 3,670. Entonces, si entre el año 2015 y el 2021 han transcurrido 5 años, la pregunta es, ¿cuál es la tasa de crecimiento? Entonces tengo que utilizar esta fórmula de aquí. Ahí va a aparecer el resultado. 2015, valor inicial, 3,000 estudiantes. 2021, valor final, 3,670 estudiantes. ¿Cuántos periodos son? Son 6 periodos, para variar. A ver, contemos. 2015 con los dedos. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Perdón, ¿cómo? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Y viene el 21. Son 6 periodos. ¿Está bien? Está correcto. He contado con los dedos de la mano. Entonces la media geométrica va a ser la raíz sexta de la relación valor final sobre valor inicial y a todo eso le restamos el menos 1. Este 1 representa el 100%. Entonces G automáticamente me da 0,03 y es una tasa. Por tanto, quiere decir que está expresada en porcentajes. 3%. Entonces decimos que la tasa de crecimiento promedio anual desde el 2015 hasta el 2021 fue del 3%. Listo, esa es la aplicación de la media geométrica, las fórmulas y su aplicación. Nos falta solamente la media armónica, lo dejo para la siguiente clase. Muy bien, como me excedí un poquito de la hora y ya tengo otras clases, nos vemos, gracias, hasta luego. Bueno, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, gracias.